Hola, mi nombre es Juan Pablo Olaya Mesa, soy estudiante del pregrado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia y a continuación voy a presentar mi proyecto de electroneumática GraphSet. Este proyecto conceptual consiste en el diseño de una máquina de buñuelos, la cual me planteé el objetivo de que pudiera suplir a los trabajadores humanos desde el proceso de mezclado de la masa hasta el proceso de freído y extracción del aceite caliente de los buñuelos. Para comenzar fue necesario determinar las dos acciones más complicadas, las cuales fueron determinadas dos. La primera fue la de crear esferas a partir de una masa semisólida y la segunda fue la de crear la secuencia para que se genere el proceso de freído y de extracción de los buñuelos para luego ser servidos. La creación de esferas a partir de una masa semisólida es algo ya estudiado, por lo que fue encontrado en internet diferentes métodos para realizar este proceso. Sin embargo, el método que me pareció más adecuado fue el que vamos a presentar a continuación, el cual consiste en una extrusión de un cilindro de masa para luego transformar ese cilindro en un conjunto de esferas, haciéndolo pasar por unos rodillos acanalados. Para generar el circuito de freído se diseñó un sistema con cilindros neumáticos y rieles, el cual es también ampliamente utilizado en la industria para hacer esta clase de desplazamientos largos. Teniendo definidas las maneras de realizar las acciones más complicadas, fue necesario realizar una búsqueda en Internet sobre las propiedades físicas de la masa de los buñuelos para poder diseñar una máquina acorde a la necesidad del producto alimenticio. Encontré en internet el siguiente artículo del cual pude extraer algunas propiedades como la viscosidad, el tamaño óptimo de la esfera y el tiempo óptimo de freído según la masa del buñuelo. Y con esos datos me permití diseñar un mezclador, una tolva y un tornillo extrusor acorde a las propiedades físicas de viscosidad y a las propiedades geométricas del producto, que en este caso son buñuelos. Ahora, la máquina diseñada. Esta consta inicialmente de tres motores eléctricos. El motor A, encargado de mover las aspas de la tolva mezcladora; el motor B, encargado de mover el tornillo sin fin del cilindro extrusor; y el motor C, encargado de mover los rodillos acanalados de la zona de redondeo de la masa. También es necesario el uso de 8 cilindros neumáticos. Sin embargo, algunos de estos trabajan simultáneamente con su par, por lo que por simplicidad solo nos referiremos a 5 cilindros: A, B, C, D y E. El cilindro A se encarga de cortar el cilindro extruido. El cilindro B se encarga de empujar el cilindro extruido hacia los rodillos acanalados. Y el cilindro C se encarga de mantener la compuerta cerrada o abierta para permitir que las esferas de masa pasen a la freidora. El cilindro D se va a encargar de desplazar la rejilla donde se fríen los buñuelos y el cilindro E se va a encargar de mover esta rejilla entre el aceite y entre el extractor. Para el accionamiento de estos cilindros se utilizarán válvulas monoestables 5-2. Además, la máquina también cuenta con 4 sensores muy importantes para su funcionamiento.
El primero es un sensor de posición tipo capacitivo que le indica a la máquina cuando el cilindro extruido debe ser cortado y lanzado hacia los rodillos. El segundo es el sensor piezoeléctrico que permite determinar cuándo la tolva en la que caen las esferas está llena y así poder saber que se tiene que abrir la compuerta y detener el tornillo sin fin extrusor. El tercero es un sensor de temperatura tipo termistor, el cual le indica a la máquina que el aceite está en la temperatura óptima para freído. Y el cuarto es un micrófono, el cual nos funciona como sensor auditivo, el cual le indica a la máquina que hay buñuelos friéndose. A continuación podemos apreciar el circuito neumático diseñado en el software FluidSim de Festo. En este podemos ver que en los cilindros que eran pares, el cilindro B, el cilindro D y el cilindro E, fueron representados con un solo cilindro para un total de 5 cilindros. Cada uno de los cilindros es controlado por una válvula 5.2 monoestable eléctrica. Primero, definimos entonces las entradas y salidas de nuestro sistema de control. Como entradas tenemos un botón de Start de encendido, un botón de cocinar, la entrada del sensor de temperatura, del sensor capacitivo de posición, de la galga estequiométrica sensor de peso y del sensor auditivo tipo micrófono. También tenemos las salidas para el motor A, para el motor B y C juntas, ya que estos dos motores pueden trabajar juntos, ya que cuando está funcionando la máquina extructora, también están funcionando los rodillos acanalados. Otra salida para controlar una válvula A, la cual se encarga de regular el paso de combustible al sistema de calefacción del aceite. Y los respectivos solenoides de control de las válvulas para los cilindros. Este es el diagrama Grafset diseñado. Lo más importante a destacar es la simultaneidad de la mayoría de los pasos. Esto es para que la máquina pueda seguir generando buñuelos automática y continuamente a medida que los siguientes pasos se van cumpliendo. Por ejemplo, mientras se está friendo la primera tanda de buñuelos, si el sensor de peso dice que no hay más buñuelos en la tolva, significa que se pueden ir produciendo esferas de masa mientras la primera tanda está siendo freída. A continuación, veamos el funcionamiento de la máquina comparándola con el funcionamiento del esquema Grafset. Como podemos ver, inicia el movimiento en la tolva mezcladora, luego la masa pasaría a un tornillo sin fin extructor. En este punto los motores A y B deben estar activados y el primer cilindro A se activa para permitir salir el chorizo. Aquí podemos ver el esquema de la máquina. Cuando está energizada está encendido el sensor de temperatura, luego cuando la encendemos se enciende el motor A y empieza el proceso de mezclado. Luego cuando le damos al botón de cocinar se enciende el motor B y empieza la extrusión. Cuando la extrusión es lo suficientemente larga, el sensor capacitivo detecta que ha llegado hasta su máxima longitud y se activa el cilindro A para cortar y los cilindros B para empujar la masa hacia los rodillos. Aquí podemos ver en el esquema Grafset que cuando se activa el sensor capacitivo se activan los cilindros A y B para cortar y empujar. Este proceso se realizará 7 veces hasta que el sensor de peso le diga a la tolva que está llena. Cuando la tolva está llena, se activa un sensor de peso, el cual hará que se abra el cilindro C y que los buñuelos o la tanda de buñuelos caiga al freidor. Aquí podemos ver que cuando se activa el sensor de peso, el cilindro C se abre.
y cuando se activa el sensor de sonido se inicia un delay de 10 minutos, que es el proceso de freído. Asimismo, se reinicia un proceso de extrusión. Aquí podemos ver cómo el proceso de extracción levanta la parrilla y la mueve hacia un extractor, el cual se encarga por fricción y gravedad de hacer rodar los buñuelos ya freídos. Y aquí podemos ver el último esquema de movimientos en el graph set, donde se realizan los movimientos finales del cilindro D y del cilindro E para el proceso de freído y de extracción. Hasta aquí la máquina de buñuelos diseñada, la cual se considera bastante productiva, ya que el proceso de elaboración de buñuelos es rentable, pero a su vez requiere de mucho trabajo físico y artesanal a la hora de elaborar las esferas.